Harry el mazmorrero, por Matt Diniman. Libro primero, capítulo 32. Tiempo para el derrumbe del piso: 5 días y 10 horas. Visualizaciones: 69.000 millones. Seguidores: 635 millones. Favoritos: 149 millones. Cuando nos acercamos al cuadrante en el que se encontraban las escaleras, vimos que había un gremio de tutorial y una estancia segura detrás de ellas. El plan era comprobar qué monstruos había en la zona y cómo de complicados eran de matar. Si era algo aceptable para nosotros, acabaríamos con ellos. Una vez encontrásemos la sala del jefe, tomaríamos una decisión al respecto. Después escoltaríamos el equipo de Meadowlark para que bajasen al tercer piso. Nos habíamos ido a dormir y al despertar las cifras de audiencia se habían disparado. Las visualizaciones y los seguidores de Donut eran muy similares a los míos, pero ella tenía el doble de favoritos que yo. Tenía sentido. Mordecai había dicho que los espectadores tenían un número limitado de favoritos, y ella era la más entretenida de los dos. No me importaba. Intenté no pensar al respecto. Aquel día teníamos algo muy importante que hacer. Por suerte, hasta Donut había empezado a centrarse en lo que teníamos entre manos, cuando vimos que los primeros puntos rojos aparecían en el mapa. Me había dejado de soltar frases motivacionales de mierda diciendo que teníamos que aprovechar el tiempo que se nos había concedido y luchar para honrar a nuestros ancestros, pero creo que llegó un punto en el que hasta ella se dio cuenta de que había empezado a resultar irritante. Había perdido algunos seguidores y reaccionó como si alguien le hubiese dado una puñalada. Los puntos rojos estaban cerca de la avenida central. Los pasillos principales de este piso no eran tan anchos como en el superior, y el suelo era algo más irregular. En el cuadrante en el que nos encontrábamos, teníamos que tener cuidado. La superficie de hormigón estaba resquebrajada y desconchada, lo que hacía que sobresaliesen rocas afiladas por todas partes. Le di una patada a una de ellas. Tenía los dedos de los pies relucientes. Había intentado que Donut me enseñase a usar el kit de pedicura, pero la gata se había reído de mí. Al final había sido Imani la que se había puesto conmigo. La estoica enfermera sacó las herramientas una a una y me fue explicando con tranquilidad para qué servía cada una. Las ventajas se activaron después de 15 minutos de pedicura, pero no hace falta usarlas todas. Y tampoco había que ser muy minucioso, sino más bien fingir que lo eras. Ahora los pies me brillaban y aunque me sentía prácticamente igual que antes, sí que notaba que los huesos habían pasado a ser indestructibles. Me enteraría en caso de que me cayese una roca enorme en el pie, pero no me lo rompería. Me seguiría doliendo, pero los mantendría intactos y sin cicatriz alguna, tan bonitos como siempre para contentar a esa IA psicótica. Eché un vistazo a los monstruos asomándome por la esquina de un pasillo. Había 3 sentados en una habitación amplia iluminada por antorchas. Formaban un círculo y jugaban a los dados. Eran una especie de humanoides con forma de troll y de tamaño pequeño, con cabezas sobredimensionadas. Todos tenían nariz ganchuda, mejillas rubicundas y una boca en la que solo había unos pocos dientes. Llevaba un mono ajado y verde lleno de parches. Calzaban unos zapatos de peregrino colonial de esos con una hebilla, demasiado pequeños para mí. De no haber sido por la piel moteada y el pelo negro y ondulado, habría pensado que eran un tipo de goblin. Los 3 tenían mocos en la nariz. Tosían, estornudaban, sorbían y se las limpiaban con la manga mientras jugaban. Llevaban un tirachinas en la cadera. Armas a distancia. No me gustaban las armas a distancia. Leprechaun sin vacunar de beneficios ya. Nivel 3. Si oyes un banjo, empieza a correr. Los Leprechauns son los parientes pueblerinos de los Leprechauns. Mientras que de estos últimos se dice que protegen grandes cantidades de oro, los Leprechauns se dice que, como mucho, acaparan grandes cantidades de fotos Polaroid de sus hermanas sentadas en el retrete o que llevan modelos de negocio cuestionables. Este grupúsculo en particular es de la variedad sin vacunar. No dejes que te estornuden encima. Aviso, se trata de un enemigo de tipo feérico. Las criaturas de este tipo te infligen un 20% más de daño debido al pase Goblin. Me aparté de la esquina. Ojalá pudiésemos hacer que esos puntos se volviesen blancos. Así podrías usar tu habilidad de encanto. ¿Tienen alas? Mi colgante con forma de mariposa hace que les caiga bien a las criaturas feéricas con alas. No creo que las tengan, no, dije. Podríamos capturar uno e intentar hablar con él, sugirió Donut. Pues no es mala idea, comenté. Pero será mejor que no lo hagamos con estos tipos. Tenemos que matarlos manteniendo las distancias, son tóxicos. Estoy seguro de que te contagian algo parecido a tu septicemia. Vamos a intentar atacarlos con 3 proyectiles mágicos, muy rápido, uno de poder 4 para cada uno y veamos qué pasa. Si no caen, lánzales otro. Donut asintió y saltó sobre mi hombro. «Lista», dijo con mucha seriedad. Doblamos la esquina. ¡Tum, tum, tum! Donut lanzó un proyectil mágico a la cabeza de cada uno. No supieron que les había golpeado y murieron allí mismo, aún sentados. «¿Cuántos puntos de maná te quedan?» «14», respondió la gata.
¿Quieres probar el conjuro segunda oportunidad? Te cuesta 10, ¿no? No tuve que preguntárselo 2 veces. El cuerpo de Donut empezó a brillar de un tono púrpura neón. Un momento después, uno de los Cruikshanks empezó a retorcerse. Brilló también de púrpura, como la gata. Consiguió ponerse de pie y se quedó muy quieto, con la cabeza chamuscada y destrozada caída hacia un lado. Emitió un gemido con su boca húmeda y llena de mucosidades. Donut, que seguía sobre mi hombro, se estremeció. En ese momento apareció sobre el muerto viviente un contador de 1 minuto. Un líquido transparente empezó a rezumar del agujero que tenía en la cabeza. Volvió a gemir, más alto en esta ocasión. Secuaz muerto viviente de la mazmorrera Princesa Donut. Cruikshank sin vacunar de beneficios ya. Nivel 1. Empezó a tambalearse, pero sin moverse del sitio. Esto es repugnante, dijo la gata. Emitió un ruido similar a una arcada. Esto no me gusta, Carl. Me pregunto si siempre serán de nivel 1, dijo fascinado. ¿Puedes controlarlo? No lo sé, dijo Donut titubeante. No me ha parecido nada para hacerlo. Soltó un lloriqueo incómodo, algo que nunca la había oído hasta el momento. Tú, dijo llamando al zombie. La criatura no reaccionó. Despedaza los cadáveres de tus amigos. Tambaleó allí un poco más. Quedaban 25 segundos en la cuenta atrás. Después se arrodilló y empezó a despedazar a uno de sus compañeros. Le clavó la mano en el vientre y le sacó los intestinos como si fuese un mago sacando una serpentina del interior de una chistera. Siguieron saliendo y saliendo tripas. El zombie gimió con un placer que se me antojó casi sexual. Sentí como el estómago se me revolvía a causa del asco. «Te quedó asqueroso, sí». La criatura cayó muerta otra vez a los pocos segundos. No había terminado con lo que estaba haciendo. Miré los restos con gesto dubitativo. Sabía que necesitábamos destruir los cadáveres, pero el juego nos había advertido de todas las maneras posibles de que esas cosas eran tóxicas. No sabía siquiera si acercarme para saquearlas era buena idea. Antes de que me diese tiempo a decir nada, Donut saltó de mi hombro y las saqueó de igual manera. Como era cuadrúpeda, podía coger los objetos que no estaban guardados en el inventario de las criaturas, como los tirachinas y los dados, sin tocarlos, mientras no fuesen muy pesados o estuviesen muy lejos. Yo tenía que cogerlos físicamente, lo que en este caso significaba acercarme a los cuerpos contaminados. Todos tienen una jarra de arcilla de algo llamado aguardiente de baño, informó Donut. Son como las llamas, dije. Es probable que vendan alcohol a otras criaturas. Decidimos dejar de destrozar los cadáveres por el momento. Volveríamos a dirigirnos hacia nuestro objetivo y mataríamos cualquier larva que rondase por la zona. Me planteé hacer estallar los cadáveres sin más, pero eso me pareció un desperdicio de buenos explosivos. Era muy probable que pudiese elaborar algo que los quemara. Tenía litros y litros de líquido inflamable. El aguardiente que llevaban encima los Cruikshanks seguro que también serviría. Pero eso requeriría pensar y dedicar un tiempo a pruebas de ensayo y error. Lo que necesitaba de verdad era una alabarda o un arma similar que pudiese usar para atacar cosas a distancia. ¿Tenían munición de tirachinas encima?, pregunté mientras nos internábamos en el pasillo. Sí, tenían unas bolsitas de piedras, respondió Donut. Dame uno de los tirachinas y algunas bolsitas. ¿Quiero intentar algo? Tardé 3 segundos en darme cuenta de que no iba a convertirme en un francotirador mortífero con el tirachín, pero había decidido practicar. Necesitaba algún tipo de arma a distancia, algo más sutil que mi típico cartucho de dinamita. De niño había tenido un tirachinas y se me había dado muy bien. Siempre colocaba coches de juguete sobre una valla e intentaba tirarlos al dispararles. El recuerdo se agrió de repente. En una ocasión mi padre había encontrado el tirachinas. Sus amigos y él se habían puesto a jugar y le habían roto la goma. Me prometió que me conseguiría una nueva. Nunca lo hizo. Durante la hora siguiente acabamos con todos los Cruikshanks que había en la parte exterior del cuadrante. Y hablo en plural, pero lo cierto es que fue Donut quien lo hizo. Lo único que encontramos por el momento fue la versión de nivel 3 de dichas criaturas. Después de cada enfrentamiento, la gata levantaba una de ellas de entre los muertos, y yo me ponía a practicar con el tirachinas. El arma casi no hacía daño, pero cada vez se me daba mejor disparar a los monstruos a la cabeza. La habilidad tirachinas llegó hasta el 3, pero al parecer se había quedado atascada ahí y no subía más. La habilidad de Donut del conjuro segunda oportunidad también subió hasta nivel 3. Los zombies no eran poderosos, pero ahora duraban 3 minutos en lugar de 1. Donut saqueó algo inusual de uno de los cadáveres. Un folleto llamado «Beneficios ya, gana dinero, sé tu propio jefe, baja al siguiente piso». No parecía ser mágico, no era más que un tríptico. «Déjame verlo», dije. En la colorida parte delantera apareció un grupo de 3 mujeres Cruikshank que sostenían jarras de aguardiente. Después había varias frases cortas escritas por todo el folleto en estándar del sindicato. Cosas como «Ahora eres el jefe, tú eliges tu horario, no es una estafa piramidal» o «es seguro», con un asterisco. Dentro del folleto había un bloque de texto, la mayoría de cosas muy obvias, que comentaban los beneficios de convertirte en un asesor de aguardiente de beneficios ya.
En la derecha se encontraba la imagen de una pirámide con el texto de antes, no es una estafa piramidal, escrito por toda la página. La parte inferior del panfleto rezaba: habla con Krakaren o uno de los asesores a tu cargo y aprende cómo conseguir beneficios ya. En la parte de atrás se podía leer: pronto, batidos beneficios ya, portátiles, deliciosos y reconstituyentes. El renglón entero estaba tachado, debajo habían escrito: se han dejado de fabricar. ¿Crees de verdad que podemos convertirnos en asesores?, preguntó Donut después de pasar una cantidad de tiempo desorbitada leyendo el folleto. Dice que al ser los propietarios de nuestro propio negocio, ganaremos poder sobre nosotros mismos y podremos elegir nuestro destino. Esas son palabras vacías, aseguré, solo se están burlando de las estafas piramidales. ¿Recuerdas cuando Bea quería empezar a vender aquellas mallas? Pues es lo mismo. El armario de la habitación de trofeos de Donut se había llenado de cajas con esas cosas. La gata se había metido en una de ellas para luego orinar en las mallas. Sonreía al recordarlo. Bea se había enfadado mucho con ella. No es una estafa piramidal, lo pone aquí. Venga ya, dije. Estas criaturas nos están atacando, por lo que tampoco podrían hacerlo igualmente. Creo que estos folletos son para otros enemigos de este piso, no para los mazmorreros. Además, podemos matarlos, quedarnos todo lo que tengan y ya está. Donut soltó el folleto. Sí, eso parece mucho más fácil. Nos ahorraríamos pagar a nuestro reclutador y también el adelanto inicial que piden si lo hacemos así. Cuando terminamos de rodear la parte exterior del cuadrante, me había obligado a matar a uno de los Plurichauns dándole un puñetazo en la cabeza. Donut falló un proyectil mágico y el monstruito vino corriendo directo hacia mí rapidísimo. No se me gustó en usar el tirachina, sino que optó por intentar agarrarme. Balbuceó como un carlino e intentó clavarme las garras que tenía en unas manos llenas de marcas. Yo cerré el puño, pero ocurrió demasiado rápido. El guantelete tardaba 2 segundos en aparecer, demasiado como para reaccionar a tiempo. El primer golpe que le di a puño limpio lo dejó aturdido. Le di una segunda vez, en esta ocasión ya con el guantelete, y el monstruo salió despedido hacia atrás con el cráneo abollado. Cuando abrí la mano tenía los dedos cubiertos de un potingue verde y acertoso. Aviso, te has infectado con la mácula. Mierda. Apareció un contador titilante de 5 minutos. Entré en pánico y abrí el menú de salud para ver de qué se trataba. La mácula. Tener la mácula es como que te entre una risa tonta. O como estar pasándotelo en grande, pero en lugar de ser algo bueno, en realidad estás al borde de la muerte. No puedes curar tu salud de ninguna manera mientras estés infectado con la mácula. La desventaja me había dejado asustado de cojones. Tenía recursos para enfrentarme al veneno o a otro tipo de ataques gracias a mi armadura, pero no tenía protección alguna contra aquello. Los conjuros de sanar, las pociones y los pergaminos no servían de nada. Necesitábamos algo para protegernos de este tipo de cosas. Los 5 segundos que habían pasado antes de leer la descripción, llegué a creer que me había contagiado con algo que terminaría por matarme. La desventaja por sí sola no era muy peligrosa, pero tenía que esperar a que pasase. Sospeché que formaba parte de un combo que tenían estas criaturas. Primero te la contagiaban y luego te atacaban con algo que iba quitándote la salud poco a poco. Si este era el caso, daba igual que aquellas cosas solo tuviesen nivel 3. Eran muy peligrosas. Se acabó el ir matando estas cosas a lo loco, dije. Déjame pensar un momento. Habíamos recogido 25 jarras de aguardiente. Donut me dio una y examiné el enorme recipiente de arcilla. Aguardiente de baño de beneficios ya. Tipo, acelerante. Efecto, líquido muy inflamable. Vapores explosivos. Estado, no se activa hasta no entrar en contacto con el fuego. Este aguardiente, que cuenta con una graduación alcohólica de 180, es capaz de dejarte sin pelo en el pecho cuando te lo bebes. La versión de beneficios ya se destila usando 2 tipos de azúcares. Los restos de baba que dejan en el suelo las larvas berrandas y un ingrediente secreto y patentado. Las jarras de esta elaboración, que se ha creado exclusivamente en el segundo piso por la empresa Beneficios Ya, son muy solicitadas entre los locales de bebidas del tercer piso, el sexto, el noveno, el duodécimo, el 15º y el 18º. Beber un trago o 30 mililitros de esta poción hará que te afecte de inmediato la desventaja como una cuba, que tiene un 50% de posibilidades de infligirte ceguera durante un periodo de 30 horas, un 5% de probabilidades de matarte de inmediato y un 45% de aumentar de forma permanente 2 puntos de una característica al azar. Dice que son valiosas, comentó Donut. ¿Crees que podríamos venderlas si no nos hacemos asesores? Eso parece, comenté. A excepción de la tiara que llevas, esta es la primera vez que la descripción de un objeto dice algo de los pisos inferiores de la mazmorra. Donut señaló el tatuaje de la daga que yo llevaba en el cuello. El club de esperado, comentó. Quizá esté en el tercer piso. Apuesto lo que sea que no nos las comprarán todas porque pertenecemos al club. ¡Seremos ricos! Quizá, dije. Veremos si nos quedan jarras cuando lleguemos. ¿A qué te refieres?, preguntó la gata. ¿Qué tienes pensado hacer con ellas? Sonreí. No te sobrará alguna antorcha, ¿no? Barra explosiva de carro.
Tipo: incendiario, arrojadizo. Efecto: cuando la enciendes y la lanzas, provoca una pequeña explosión seguida de un reguero de daño de fuego en una zona bastante amplia. Las llamas arderán durante 15 segundos por nivel del lanzador en manejo de dispositivos incendiarios. Estado: no se activa hasta que se encienda la antorcha. La jarra explosiva de Carl, creada por un hombre mentalmente inestable y sin pantalones que habla con una gata, es una versión de las botellas de fuego Hobgoblin que tiene en cuenta el dicho "el tamaño sí importa". Quema más rápido y durante más tiempo que un cóctel molotov normal. Al usar una antorcha normal en lugar de un pedazo de tela, estos dispositivos son mucho más estables. Pero cuidado con que se le caiga una vez encendida, a menos que quieras dártelas de Juana de Arco. ¡Carl, lleva tu nombre! Sí, Donut, ya lo he visto, dije. ¿Crees que todo el mundo lo verá cuando lea la descripción? No lo sé, espero que no, aseguré. Mi habilidad, manejo de dispositivos incendiarios, subió hasta 5 de inmediato tras la creación del dispositivo. Lo único que había hecho había sido abrir una jarra, vaciarla un poco hasta dejarla por 3/4, verter un poco de aceite Goblin que tenía en el inventario y luego meter una antorcha. La antorcha pequeña y estrecha cabía a la perfección por la boca de la jarra, lo que la sellaba como si fuese un corcho. Era como si lo hubiesen creado para esto específicamente. Probamos una para comprobar que funcionaba de verdad. Las jarras de arcilla llenas de aguardiente parecían muy resistentes y tenía miedo de que no se rompiesen. Tenía escrito "beneficios ya" a un lado. Lo bueno de las antorchas era que podía mirarlas y luego seleccionar mentalmente la opción activar para encenderlas sin encendedor. Lo hice, agarré la jarra por la pequeña esa redonda que tenía y la lancé por los aires con fuerza. Hacia un grupo de 3 Krullichauns muertos. ¡Brush! Se rompió al caer. La explosión en sí fue insignificante, pero las llamas de tonalidad azul se extendieron como el agua por una zona bastante amplia, crepitando y siseando con intensidad. Tuvimos que apartarnos un poco. ¡Wow! Gritó Donut, que empezó a brincar de un lado a otro. ¡Mira esto! Las llamas llegaron hasta el techo y tuvimos que apartarnos aún más debido al calor. Cuando se apagaron 1 minuto y 15 segundos después, lo único que quedaba en la estancia eran cenizas y los restos renegritos y desmigajados de los cadáveres. Pues ha estado que te cagas, dije. Nos sentamos y preparé 10 dispositivos de esos más. Después del incendio, la habitación se había quedado oliendo a whisky y a tostadas. La mayor parte de las jarras ya estaban llenas hasta 3/4 del recipiente, por lo que me ahorré derramarlas. No tuve que desperdiciar el aguardiente. Me entró curiosidad y examiné las jarras que tenía en el inventario para comparar su valor con el resto de los explosivos que llevaba encima. Estaban en la parte alta de la lista, justo encima de las bombas de humo. No obstante, las jarras de aguardiente sin modificar tenían más valor de por sí. De hecho, estaban prácticamente en la parte alta del inventario, justo encima de la mesa de ingeniero con la que aún cargaba. La única que había quedado intacta después de construir la fortaleza. Esas cosas eran mucho menos peligrosas, para mí al menos, que los cartuchos de dinamita Goblin, pero creo que eran demasiado buenas. Al quemarse los cadáveres ya no se podían saquear, por lo que no pudimos coger las jarras que llevase encima. Nos dirigimos hacia las escaleras y decidimos usar una jarra cada 2 habitaciones para no gastar demasiadas y saquear más aguardiente. Seguimos con la misma estrategia de antes. Donut levantaba a los muertos y yo practicaba con el tirachinas, lo que hizo que fuésemos un poco más despacio, pero nos permitió llevar a cabo un entrenamiento necesario. Mi habilidad tirachinas no terminaba de subir. No obstante, conseguí algunas habilidades más, como apuntar y mano firme. La habilidad segunda oportunidad de Donut llegó a nivel 4. Terminamos por encontrarnos un nuevo tipo de criatura por fuera de la sala del jefe, que por suerte quedaba a bastante distancia de las escaleras. La habitación era grande y al igual que el taller Goblin estaba llena de una infinidad de esos pequeños comemierdas. No había una máquina descomunal, sino un tubo que recorría el techo y se curvaba para llegar hasta lo que parecía una bañera sucia de aluminio. En la habitación había 3 montañas de botellas, tanto llenas como vacías. Las criaturas mocosas de nivel 3 se dedicaban a coger las jarras y meterlas en la bañera para llenarlas. En el otro extremo había una puerta protegida por 2 pequeñas criaturas flotantes. No eran Krullichauns, sino criaturas feéricas pequeñas y gordas que zumbaban debido al agitar de un par de alas de colibrí. Parecían las típicas madres que llevaban a sus hijos a los partidos de fútbol, pero en miniatura. Asomé la cabeza por la esquina del pasillo y examiné sus propiedades. Lámina asesora de élite de beneficios ya. Nivel 6. Estas láminas, que pertenecen al segundo nivel del imperio de beneficios ya, son accesoras que no necesitan hablar como un gerente. Ellas son sus propias gerentes. Llevan su negocio con una eficiencia brutal. Se dice que si uno de sus subordinados se retrasa en su cuota de ventas, lo castigan obligándolo a darle un sorbo al producto que vende.
Aquellos que sobreviven pasan a convertirse en trabajadores de la habitación de llenado, o peor aún, en ingenieros de destilado que trabajan directamente para Krakare. Estas criaturas no tienen habilidades especiales, a excepción de su inmunidad a la mayoría de las desventajas que consumen salud poco a poco. Han sobrevivido años bebiendo su aguardiente, y se rumorea que su esencia es especialmente valiosa y sirve como escudo para las enfermedades. En un rincón polvoriento de la estancia había lo que parecía ser un par de bicicletas estáticas de tamaño niño, del tipo que hay en los gimnasios para las clases de spinning. También había un sistema de poleas goblin que salía de ellas, pero no fui capaz de discernir para qué servía. Una banderola colgaba del techo en el mismo rincón, pero solo lo hacía por una de las esquinas, y daba la impresión de que se habían olvidado de ella. La banderola rezaba: batidos beneficios ya, reconstituyentes. Vale, dije. Tenemos que matar a todas las criaturas de la estancia, pero si queremos saquear las jarras y el aguardiente, no podemos usar fuegos ni explosivos. Además, diría que esas Laminac tendrán un buen botín cuando saquemos sus cadáveres. Claro, Carl, dijo Donut, pero ¿cómo vamos a hacer algo así? Nos asomamos por la esquina del pasillo y hablamos en voz muy baja. ¿Es que puedes saltar hasta allí?, pregunté mientras señalaba la pared más alejada en la que se encontraban las dos criaturas féricas. Con el conjuro, quiero decir. Ah, sí, sin problema. Asentí. Muy bien. Este es el plan. Fin del capítulo 32. ¿Cuál será el plan? Seguro que más problemas de los que planea inicialmente Carl. Espero que estéis disfrutando un día más, un viernes más, no sé, cuando lo estéis escuchando, me da igual, de las aventuras y desventuras de Carl y Donut en la mazmorra del mundo. Y nada, gracias por estar ahí, dejadme vuestro like, ayuda más de lo que os podéis imaginar para seguir adelante con este proyecto. Vamos por aproximadamente el 60% de la historia. Las cosas se van a poner muy interesantes en el segundo piso muy pronto. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio. Chao.